Hola, soy Pilar Ruiz de Productos Piel Sana y hoy vengo a hablaros de las manchas. ¿Por qué nos salen manchas y qué tipo de manchas? ¿Qué factores hacen que esto no suceda? ¿Por qué salen las manchas en la piel? En un primer lugar, vamos a intentar explicar un poco cómo funciona nuestra piel para poder entender qué factores hacen que nos salgan estas manchas, ¿vale? Y qué tipo de manchas. Bien, como veis en la propia imagen, tenemos la epidermis, que es la capa más externa, ¿de acuerdo? La dermis, que es la intermedia, y la hipodermis. ¿Y qué funciones hacen? Precisamente en la capa más externa, aunque aquí no se aprecia, tenemos fuera una serie de bacterias, se llama microbioma, y hacen funciones muy importantes, permitir que no pierdas la humedad y también interfieren en la producción de ciertos alimentos para favorecer a nuestras células de la piel. Veis aquí aumentado esta epidermis, la capa más externa, tiene 6 capas a su vez, donde fabricamos la pigmentación. Y como veis, hay una barrera totalmente que es la encargada de protegernos. Hace 2 funciones muy importantes. Aquí vive el melanocito. Y este nos protege totalmente de todos los patógenos externos, puesto que somos porosos, pero por otro lado también colabora estrechamente con el sistema linfático, precisamente para cuando excreta todos los residuos, excretarlos hacia el exterior, donde supuestamente entre los ultravioletas y las bacterias que tenemos que nos protegen, eliminan esos residuos. Luego lo vamos a ver en una imagen más completo. Fijaros, esa función de protección es esencial, pero también hacemos otra función aquí muy importante y es encargado el melanocito. Cuando necesita protegernos, tanto externamente como internamente, lo que hace es producir melanina, una pigmentación con un color determinado, es decir, es un colorcito marroncito, lo que todo el mundo llama por bronceado. También es una respuesta ante los ultravioletas, precisamente para ayudarnos a protegernos de las ondas cortas, que son las más peligrosas, pero también es el encargado de que esta melanina, gracias a ella, podemos absorber los ultravioletas, convertirlos en inofensivos infrarrojos, que también lo explicaremos más detenidamente, y a su vez poder fabricar vitamina D3. De forma que esta capa es esencial y muy importante. Que no se nos olvide que la piel es el cuarto aparato excretor, ¿de acuerdo? En la capa intermedia, como veis, tenemos los vasos capilares, precisamente donde se regula la temperatura, pero también fabricamos colágeno y elastina. Y no solo alimenta a nuestras células pigmentarias, sino que esto alimenta al interior de todo nuestro cuerpo. Es decir, cuando hablamos de que somos más del 70% agua, estamos hablando de que el principal componente es el colágeno, esto rosado, ¿de acuerdo? Y la elastina precisamente para que toda nuestra musculatura y todos nuestros tejidos tengan elasticidad. También tenemos el folículo, donde también hay un montón de bacterias específicas para protegernos, puesto que además de ser porosos es una de las principales aperturas. Aquí también tenemos el sistema linfático, que es el encargado de excretar todos los residuos, sobre todo de 2 órganos muy concretos. El bronquio, ácido láctico, y del hígado, pero también excreta residuos de toda esta fabricación, es decir, cuando nuestras células están trabajando, producen basura, y eso hay que excretarlo hacia afuera. Como veis, en la hipodermis es donde tenemos más glándulas sebáceas, es decir, para amortiguar y proteger los órganos, para amortiguar precisamente golpes, y donde están nuestras arterias principales. Es decir, todo lo que fabricamos aquí a través de estas arterias va a recorrer todo nuestro organismo para hidratarlo y nutrirlo, tanto con colágeno como con elastina, pero también con la queratina que se fabrica en la epidermis, ¿de acuerdo? Esto es un poco resumen de lo que produce, pero vamos a ir más directamente a esta capa protectora, la responsable de fabricar melanina, para entender qué sucede en esa parte. ¿Qué factores producen, así resumido, las manchas? Una respuesta inmunitaria ante una agresión o protección, que lo vamos a visualizar, una deshidratación, es decir, también vamos a explicar que si no tenemos suficiente producción de colágeno, esto nos va a afectar, excreción de residuos desde los ganglios linfáticos y déficit de vitamina B. Vamos paso por paso. Respuesta inmunitaria. Aquí vamos a visualizar, porque todo el mundo cree que las manchas salen por el sol, pero no es cierto. Solo que sí hay una respuesta inmunitaria. Fijaros, estas son
es la epidermis, la capa más externa. Digamos que esta barrera es el melanocito, que está ahí precisamente para parar el rayo ultravioleta de onda corta, que es el más peligroso. Pero fijaros, el de onda larga se permite la entrada. ¿Por qué? Porque todo nuestro organismo necesita de esta energía. Necesitamos para vivir, para activarnos, todo un sistema inmunológico. Y entra hasta la dermis, donde teníamos los vasos capilares. De forma que en esta respuesta lo primero que nos pone en aviso es que la temperatura está elevando dentro de nuestro cuerpo y por tanto hay una dilatación de vasos sanguíneos. Esto es lo que nos va a hacer ponernos un poquito rojos, pero eso no es una quemadura, es simplemente un inicio de todo un proceso. Si empieza a elevarnos mucho la temperatura, el melanocito tiene el deber de empezar a producir melanina. ¿Veis? Estas pequeñas glándulas ya tienen ese pequeño, digamos, color interno y tienen que ir subiendo hacia arriba. Fijaros, esta producción de piel normalmente la cambiamos una vez al mes aproximadamente y sin embargo el melanocito tiene que producir melanina y hacer que suba la barrera hasta arriba en cuestión de 3-4 días. Imaginaros esa producción exagerada. Para esta producción exagerada, ¿qué necesita el melanocito? Hay dos cosas muy importantes. Una es la unión de estas células la hace el colágeno, por lo tanto tiene que producir doblemente el cuerpo colágeno para hidratar y pegar, unir, digamos, todas estas células, y también elastina, que es el principal alimento del melanocito, por lo tanto es una producción exagerada. El sol, a su vez, con esta elevación de temperatura, lo que nos va eliminando son las sales. Se van evaporando por este exceso de calor. Por tanto, tenemos que tener correctamente el colágeno. Esto sería una respuesta inmunitaria ante el sol. Fijaros en esta otra imagen. Esto sería una reacción precisamente por los ultravioletas. Como hemos dicho, el melanocito empieza a producir. Primero siempre produce una única capa, pero si seguimos exponiéndonos al sol, hasta que no complete las 6 capas de la epidermis, no estaremos realmente con una protección de forma que esta melanina absorbe el ultravioleta, lo convierte en infrarrojo y es imposible quemarse. Y solo así, cuando están también estas 6 capas, empezará el cuerpo a crear y producir en la primera capa de la piel vitamina D3, ¿de acuerdo? Pero fijaros, ¿qué diferencia hay entre estas dos imágenes? Aquí, ¿por qué hay un reparto irregular? Bien, hay dos factores muy importantes. Uno es que la respuesta tiene que ser uniforme. Eso es una respuesta hacia el exterior. Sin embargo, en este caso no es una respuesta hacia el exterior. Esta mancha es provocada porque a través del sistema linfático lo que ha hecho es darle una respuesta al melanocito. Es decir, su función es crear melanina, recoger todos estos residuos y crea una especie como si fuera de depósito. ¿Para qué? Para que los residuos no se dispersen. De hecho, fijaros, están creadas las 6 capas completas y lo sube hacia arriba. Esta mancha o estos residuos que están externamente entre los ultravioletas y las bacterias que tenemos en el exterior no deberían durar más de 3 meses. ¿Pero qué sucede? Tenemos una mancha y sigue persistiendo, de forma que no se va. ¿Por qué? Primero, porque el microbioma que tenemos fuera, esas bacterias son muy vulnerables. En cuanto utilizamos productos químicos en nuestra higiene, desaparecen. Si nos friccionamos con un tejido que sea químico, desaparece. Si no tiene carga de iones negativos a través de los ultravioletas, desaparece. Es decir, esta mancha sigue perdurando. Y fijaros, hay una cosa muy curiosa, pero en la pigmentación, según vamos fabricando lo que es la piel, va fabricándola una cadena entera de ARN cada 6 meses. Y con un patrón. Ese patrón consiste más o menos entre un 23-24% genético y el resto según la alimentación de cada persona. Una vez que pasan 6 meses y esta mancha sigue ahí con todos estos residuos, se queda memorizado en nuestro patrón, de forma que empezamos siempre a fabricar y sigue saliendo la misma mancha, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede si yo tomo el sol? Bien, si tomo el sol sin protectores, sin ninguna pantalla, totalmente con el microbioma recuperado, lo que haré es que nuestro cuerpo de primeras, como tenemos aquí los 6 capas de melanina ya creada,
notarás que la mancha se perfila más, puesto que la primera vez en el resto del cuerpo, hará una respuesta inmunitaria creando una primera capa. Pero al final del verano, lo normal es que si tú has rellenado las 6 capas, el color debería ser igual. ¿Por qué no sigue igual? Normalmente suele ser porque por miedo a que nos salgan más manchas o por la mala información que nos han dado, una de dos, no tenemos el microbioma bien porque lo tenemos dañado. Otra opción es que el melanocito empieza a estar debilitado por usar productos químicos y no tiene la misma respuesta, sino que la hace una respuesta totalmente desigual en distintas zonas. O porque por culpa de que no queremos que nos salgan estas manchas, creamos una pantalla. Si yo me pongo una pantalla, mi melanocito va a crear una primera capa entera, como en esta imagen, de melanina. Pero al llegar arriba y ver que hay una pantalla y no sigue teniendo el peligro de que entre el rayo ultravioleta de onda corta, deja de fabricar el resto. Por lo tanto, aquí veríamos una única capa y la mancha que tiene 6, con lo cual siempre vas a notar que la mancha es mucho más oscura porque tiene las 6 capas de la epidermis. Esa es la diferencia. Sin embargo, si tú cuidas tu piel, si no te pones esas pantallas y tomas el sol con conciencia y cabeza, terminarás creando las 6. Es más, no solo vas a unificar el color, sino que al final, gracias a los ultravioletas y a no tener pantallas ni nada que dañe nuestro microbioma, lo vamos a recuperar.